Bendito Padre, pues te damos muchas gracias por tu amor, Padre, por tu salvación, por, por estar interesados en nuestra vida y en nuestra felicidad, Padre, y por habitar en nosotros. Te damos muchas gracias, Padre, te damos gracias por este tiempo en el que nos reunimos a escuchar tu palabra. Te pedimos que tú guíes a Miguel y que uno de nosotros, nosotras, estemos con el corazón abierto para recibir tu enseñanza y dispuestos a obedecerte sabiendo que es el mejor consejo que podemos recibir. Te damos gracias por tu amor, te pedimos que pues todas las personas que todavía se vayan a conectar lo puedan hacer sin ningún problema y te lo agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, fíjate que Elisa, hola Elisa. Fíjate que o sea, cuando nosotros decimos nosotros, incluye, o sea, siempre que hay un masculino, con que se diga nosotros, se incluye hombres y mujeres. Ahora de un tiempo acá dicen nosotros y nosotras y todo. Pero realmente no es necesario. Gramaticalmente es correcto decir nosotros. Si hay puras mujeres, es nosotras. Bueno, Pero pero cuando no, hay un masculino, un hombre, es nosotros. Pero bueno, digo, no es crítica, nada más es una situación que no, quise de comentar acuerdo. porque me llama la atención que los presidentes, que todo el mundo, nosotros y nosotros, ciudadanos, ciudadanas, o sea, es incorrecto. Sí, una Digo, no es disculpa, pero incorrecto, por lo es, menos no dije todes, como suelen decir también. Está peor. Está sí, peor, pues mucho peor, claro. y no, pero eso ya incluye otras cosas, claro, claro. Pero bueno, eso solo fue una situación que a veces uno dice, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo dicen? Pero pues bueno, ya sabemos por qué. Es como una tensión, pero realmente está mal, estoy de acuerdo y una Sí, disculpa. sí, no te lo dije como crítica, solo que me llama la atención eso y uno adopta esa forma, pero no es necesario. Así que si yo oro y digo, Señor, te pido por todos nosotros, no se ofendan las mujeres, por favor. Bien, digo, no creo que pase en la iglesia, pero bueno, nada más es una situación que a veces uno se pregunta, ¿por qué? Pero bueno, vamos a continuar. Entonces nos quedamos en no apaguéis el espíritu y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del espíritu, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aunque la traducción correcta es no satisfaréis los deseos de la carne. Y ahora vamos a pasar al próximo elemento para tener, para que un creyente sea victorioso, es no menospreciéis las profecías. Primera de Tesalonicenses 5:20. No menospreciéis las profecías. Nosotros sabemos que las profecías en la antigüedad, cuando se escribieron las cartas, todavía no estaba completo. Sabemos que el Apocalipsis de Juan cerró la profecía. Sabemos que el primer evangelio que se escribió es el de Juan Marcos. Y así el Espíritu Santo inspiró a, a los profetas, a los apóstoles, a que se completase la voluntad de Dios. Recuerden, tenemos la palabra profética más segura, la cual estáis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbre en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces aquí, en los inicios de la iglesia, eh, había efectivamente profetas y maestros. Vemos en Hechos 11, 27 y 28 que dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en el tiempo de Claudio. O sea, vemos que
aparte de los apóstoles, había profetas. En primera de Timoteo 1:18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Bueno, aquí ya sabemos que lo que estaban confirmando, digo nomás como una aclaración porque a veces hay dudas respecto a esto, lo que estaban confirmando era que le estaban encomendando a Timoteo que ejerciera el don o los dones que Dios le había dado para que tomara su lugar en la obra de Dios, ¿no? Ya sabemos que Pablo estuvo en Éfeso 3 veces, pero al final de cuentas Timoteo se quedó ahí. Pero aquí lo importante es que todos los ancianos estuvieron de acuerdo en el llamamiento o la responsabilidad que se le dio a Timoteo. O sea, las profecías se refiere a precisamente que confirmaban el ministerio de Timoteo. Primera de Timoteo 4:14 dice, no descuidéis el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Qué quiere decir esto de las manos del presbiterio? No sé si alguna vez se lo había preguntado a alguien, pero solo es que los ancianos impusieron las manos a Timoteo confirmando su ministerio. Entonces aquí, sobre esta introducción respecto a las profecías, de que era precisamente en aquel entonces que había todavía, no estaba escrito completamente la Biblia y se suplía mucho, así como por las lenguas. Recuerden en 1 Corintios 14, y si uno hable lenguas y no hay quien interprete, mejor calle, y si a alguien le viene revelación, calle el primero y sigue el segundo, porque a través de las lenguas también se estaba completando la instrucción de Dios. Pero luego que ya eh, quedó prácticamente toda la doctrina y la palabra escrita respecto a lo que Dios quería revelar, entonces el sentido de este pasaje que estamos estudiando, no menosprecie las profecías, se refiere precisamente a las palabras escritas en la Biblia. Vamos a ver Mateo 13:14 que dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. O sea, el profeta Isaías profetizó que cuando viniera el Mesías iba a hablar de esta manera y como el pueblo de Israel estaba endurecido, no percibiría. Pero aquí estamos viendo el cumplimiento de una profecía ya de lo escrito y revelado en la palabra. El que ya mencioné, de 1 de Pedro 1:19 al 21, tenemos la palabra profética más segura, ya lo mencioné. Y luego vemos Apocalipsis 1:3, que dice, bienaventurado el que lee y los que entienden y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces aquí estamos hablando de que Dios está revelando a través de Juan, que quedó en su palabra, en el libro del Apocalipsis o la Revelación, todo lo que iba a suceder. Era la profecía escrita. Luego vemos en Apocalipsis 22, vamos a ver versículos 7, 10, 18 y 19, que dice aquí, así, pueden tener abierta su Biblia y siguiéndome si quieren o solo escuchen con atención. Yo siempre pongo los versículos con el objetivo de como muchas veces hay mucho que abarcar, es con el motivo de ir más rápido, pero si se distraen, mejor escuchen, anoten el pasaje y luego lo leen o cuando se publique el estudio ya hacen sus apuntes. Entonces decimos Apocalipsis 22, 7, 10, 18 y 19. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Ahí está. Luego el 10, y me dijo, no selles las palabras de la profecía. Ahí está, de este libro, porque el tiempo está cerca. 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere
a estas cosas Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Entonces ahí estamos hablando de la profecía también escrita. Y el 19, y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas. Entonces aquí estamos viendo que el sentido de profecía es de acuerdo a lo revelado. Entonces son las profecías a las que se refiere este pasaje, no menospreciar las profecías, se refiere a los mensajes que se proclamaban con la autoridad de Dios a través de un vocero y por inspiración del Espíritu Santo. Y siempre los voceros fueron instituidos por Dios como los profetas, los apóstoles y maestros. Entonces, siempre que se predica la palabra de Dios, por lo tanto, debe ser recibida con reverencia. Recuerden, la reverencia implica respeto, sumisión a lo que se revela, etcétera. Por eso es reverencia a Dios y a su palabra, es honrar a Dios y a su palabra. Porque has engrandecido, Salmo 138:2, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Por tanto, tenemos que tener reverencia, tener mucha diligencia en lo que escuchamos, profundizar en lo que se dice. Y bueno, los estudios que compartimos aquí son con el objetivo de que vayamos creciendo en el conocimiento de Dios y de lo revelado, pero también de doctrina, porque sobre todo en estos últimos tiempos sabemos que el engaño se va a ir va a ir creciendo por los falsos apóstoles o los falsos predicadores, los falsos maestros, y como dice la misma escritura, Satanás se disfraza como ángel de luz y sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Por tanto, nosotros tenemos que tener como creyentes, si queremos vivir sanamente y como iglesia, si queremos que sea una iglesia verdadera, tener reverencia a todo lo revelado por Dios y no nada más conocerlo, sino vivir conforme a ello. Si nosotros no lo hacemos, de alguna manera estaremos apagando la obra del Espíritu Santo y no debemos nosotros, o si compartimos incorrectamente, ya ven que en esta última época es muy común que se diga, di o haz lo que te dicte tu corazón. Eso lo oyes ya por todos lados. Y ya sabemos nosotros que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Por tanto, no es lo que tú te imaginas como creyente, aun como creyente, no es lo que tú crees o no es lo que crees que debe ser, sino lo que revela la palabra. Por eso la palabra debemos estudiarla no nada más aisladamente, sino siempre ver el contexto, cuando empecemos a leer un libro, ver el objetivo del libro, cuando se escribió, la época en la que se vivía y gracias a Dios tenemos pues muchos recursos en la actualidad y de los cuales podemos disfrutar, o sea, nosotros como última generación somos más responsables que generaciones pasadas porque tenemos todos los recursos a través del Internet o del YouTube. Claro, ahí hay una mezcla también de falsos maestros y etcétera, pero por eso es importante tener clara la doctrina, como decía yo. Y también tenemos una cantidad de comunicación, de explicaciones, aún de la revelación de los textos hebreos, ¿no? Como yo les decía, que el texto más correcto con el que se tradujo el, el Nuevo Testamento es en griego es el Textus Receptus. Está otro texto que usan muchos libros que es el Nefri y Allen, y este no es tan claro, sino que ellos no tradujeron correctamente porque tomaron otros criterios. Entonces, todo esto es algo muy importante conocerlo y saberlo. Por ejemplo, para mayor certeza, la Biblia 1909 y la Biblia 1960, que es la que generalmente usamos, son las más claras traducciones y están de acuerdo a la traducción del Textus Receptus. Bien, ya en una mayor profundidad, pues entonces ya se estudia griego, hebreo, arameo, etcétera. Pero bueno,
tenemos, gracias a Dios, todas estas traducciones que son muy importantes. Así que tenemos que tener reverencia a la palabra, así como respeto a Dios y a su palabra revelada, para tomarla con absoluta seriedad y aún con temor. Porque cuando Dios nos revela algo y no lo cumplimos, estamos siendo rebeldes ante Dios y estamos violando la ley de Dios. Por eso es tan importante, de acuerdo a lo que Dios hace en nuestra vida, someternos a Él, que nuestro temor reverente hacia Él aumente, que temamos salirnos del camino de su voluntad, y si nos salimos, que le pidamos perdón, que pidamos, apelemos a su misericordia para que nos restaure, ¿no? Como este pasaje del Salmo 138, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre, y que diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. O sea, estas son el tipo de peticiones que nosotros tenemos que pedir, que Dios cumpla en nosotros su propósito, ¿no? Jehová cumplirá su propósito en mí. Eso es lo que tenemos que anhelar. Y su propósito es que vivamos de acuerdo a lo revelado. Si no lo creemos, tenemos que tomarlo por fe. De hecho, o sea, la vida, recordemos que la palabra de Dios, o sea, toda la Biblia, es un libro espiritual. Y para entenderla como es, tenemos que ser personas espirituales. Esto es, tenemos que haber nacido de nuevo, tenemos que haber recibido el Espíritu Santo, y como vimos en Primera de Pedro 1:19 en adelante, bueno, 20 y 21, toda la escritura, todos los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, Dios nos da su Espíritu, que fue quien inspiró, y dentro de nosotros es el traductor. Pero ¿qué pasa si Dios te revela, te dice lo que tienes que hacer y no lo haces? Estás resistiendo al Espíritu. Y entonces estamos apagando de alguna manera o limitando su influencia cuando deberíamos de vivir llenos del Espíritu, ¿no? No, como ya vimos en el estudio pasado, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Es un mandamiento. ¿Ven ustedes? Si somos salvos verdaderamente, el Espíritu que inspiró las Escrituras está en nosotros y es el mejor traductor. Pero para que la palabra de Dios vaya siendo clara en nosotros, tenemos que tener mucha atención en las profecías, o sea, en todo lo revelado. Tenemos que vivir en el temor reverente a Dios de salirnos de su voluntad. Y si lo hacemos, pedirle fuerza, pedirle perdón, pedirle misericordia. Y entonces iremos avanzando en la vida cristiana. Ahora pasemos al siguiente pasaje, Primera de Tesalonicenses 5:21. Recuerden que todo esto está hilado. Examinadlo todo, retened lo bueno. O sea, todos estos son mandamientos. A veces nos es cómodo tomar las cosas digeridas. Y está bien, para eso Dios puso pastores y maestros. Pero nuestra responsabilidad es tener la palabra de Dios morando en nuestro corazón para todo probarlo a la luz de la revelación de la palabra. Entonces, tenemos este llamado, nos lleva a tener un escudriño cuidadoso y discernir cada circunstancia que la Biblia nos da. Por eso es el que vimos anteriormente, no menosprecéis las profecías. Entonces, nosotros debemos de vivir para agradar a Dios. Nunca debemos de degradar la proclamación de la palabra, la revelación de la palabra, infundiéndolo ideas nuestras. Eso sucede muy comúnmente. Nosotros mismos podemos estarlo haciendo. Si algo no te cuadra de lo que Dios revela, entonces tú le das tu propia interpretación que te cuadre y te puede estar saliendo de la sana doctrina.
doctrina. Entonces, examinarlo todo es a la luz de qué? De tener la palabra de Dios morando en tu corazón. También otro punto importante que debemos de comentar aquí es que como la palabra de Dios nos siempre va a lo más profundo de lo que nosotros somos, como dice Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, de las coyunturas y los huesos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. O sea, esa capacidad tiene la palabra. Pero ¿qué pasa si la palabra nos confronta a cambiar nuestra vida en algo que nosotros no queremos cambiar? Es muy común que la degrademos. O sea, esto es, que no le demos importancia u omitamos esa parte porque nos causa convicción de pecado. Cuando nosotros hacemos esto, ya sea como creyente o como maestro de la Biblia, etcétera, tú ya estás torciendo la escritura, porque estás quitando parte de la revelación de la palabra. Y la revelación de la palabra es un todo, no son fracciones. ¿Ven ustedes? Por eso es tan importante examinarlo todo. Veamos Hechos 17, versículos 10 al 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra de Dios con toda solicitud. Y he aquí lo importante, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Ven ustedes? Entonces, a veces muchas personas adoptan lo que un líder hace. Yo recuerdo que cuando salimos de la otra iglesia, hablé con un creyente y le mostré por qué nos estábamos saliendo, como a la mayoría de ustedes. Y él me dijo, no, en realidad, o sea, nosotros tenemos que hacer lo que dicen los líderes. Allá ellos sí se equivocan, pero yo voy a hacer lo que digan los líderes. Y yo le dije, tu responsabilidad es que tú estudies la Biblia y veas si realmente estamos viviendo en la sana doctrina o se está predicando, mejor dicho, la sana doctrina. Y si no, salte de ahí. Yo no te digo que me creas a mí, pero este señor, esta persona, dijo, no, me quedo. Entonces, a veces nosotros podemos ser flojos o ligeros o superficiales y quedarnos con algo y estamos recibiendo falsas enseñanzas. Por eso es que tenemos que escudriñarlo todo, como dice este pasaje, y retener lo bueno. Esto es, ¿qué es lo bueno? Pues la palabra de Dios revelada, ¿sí? Entonces, nosotros debemos hacer un examen cuidadoso de todo lo que se predica, lo bueno, debemos recibirlo de todo corazón y desechar lo malo, lo que no sea bíblico, descartarlo y evitarlo. ¿Sí? Filipenses 4:8, que la mayoría conoce. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. ¿Ven ustedes? Retener lo bueno, desechar lo malo. Todo lo que es verdadero. Pero ¿cómo vamos a poder discernir lo que es verdadero si no conocemos la palabra de Dios? A veces nosotros no nos organizamos bien y perdemos mucho tiempo en muchas cosas y nos diluimos en muchas otras cosas. Quizás sería bueno que hiciéramos un examen de nuestra vida
y analizáramos cómo estamos utilizando el tiempo de nuestra vida. Recuerden, hay un pasaje que dice, hay que redimir el tiempo porque los días son malos. Y nosotros tenemos que evaluar qué áreas de en nuestra vida estamos desperdiciando el tiempo y no utilizándolo en lo que es verdadero y en lo que es provechoso. Yo les insto a que hagan un análisis de su vida, porque yo creo que es necesario aprovechar al máximo el tiempo. Ninguno de nosotros sabe cuándo Dios lo va a llamar a su presencia. Nosotros en nuestra iglesia ya vimos que Dios ha llamado a muchos. Una vez fui a ver al hospital a un creyente de nuestra iglesia que ya no está con nosotros desde hace muchos años, y en el hospital me dijo, es que me arrepiento de no haber aprovechado bien en el tiempo de muchas cosas. Y bueno, yo lo alenté a buscar a Cristo y pedir perdón de lo que tuviera mala conciencia y pues estar conforme con su voluntad y al poco tiempo se murió. Pero ¿por qué llegar a un punto así o llegar a un punto cuando tienes una enfermedad grave que aún puedas dudar de tu salvación, como también lo he visto en creyentes a la hora de la hora, a la hora de que ya viene la muerte, y no afirmarnos ahorita en todas estas cosas? Tener una certeza inequívoca de dónde estamos, quiénes somos como hijos de Dios y, y que el Señor está con nosotros, ¿ven ustedes? En esto consiste aprovechar el tiempo, afirmarnos en la verdad, quitar de nosotros aquellas cosas que nos diluyen. Y fíjense, yo no les digo con esto que no puedan a veces distraerse en algunas cosas. O sea, la vida está llena de cosas y Dios nos dio la creación y todo para que disfrutemos de ello. Lo que yo les estoy diciendo es que como prioridad ustedes busquen sus tiempos con el Señor, a través ya sea de la lectura, de la meditación, de escudriñar pasajes o personajes de la Biblia, de memorizar la palabra, de repasar estudios, de repasar las enseñanzas. O sea, yo les di el link, espero que todos lo tengan, de las enseñanzas bíblicas. Todos tienen acceso ahí y pueden ver las casi 3000 que son. Ahí tienen un buen rato, fueron desde 2015, son 8 años casi, como 8 años de enseñanzas día y noche, bueno, no día y noche, día tras día. Entonces, utilicen bien su tiempo. No saben cuándo los va a llevar el Señor, pero si se concentran en las cosas de Dios, van a tener más posibilidades de servirle para glorificarlo. Si nos concentramos en otras cosas que podríamos llamarle las vanidades ilusorias, ¿no? Que no aprovechan ni libran porque son vanidades, entonces vamos a desperdiciar nuestro tiempo. Y el momento de que estemos en la presencia de Dios, todos sabemos que va a haber un juicio de las obras, como dice 1 Corintios 3:13 al 15, que la obra de cada uno se hará manifiesta, pues el día la declarará, pues por el fuego será probada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, éste recibirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, así como por fuego. Entonces, por el fuego será probada. A ver, ¿qué significa el fuego? La fe, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, honra, gloria y honra cuando se manifieste nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven qué clara es la palabra? Ahí están las respuestas con la misma palabra. Es nuestra fe. Cuando nosotros diluimos nuestro tiempo, también diluimos nuestra fe. Está, no sabemos cómo vaya a ser. Hay muchos criterios de cómo va a suceder lo que viene. O sea,
Hay los tres criterios del rapto de la pretribulación, el rapto de la mitad de la tribulación, el rapto al final de la tribulación. Tú puedes tomar la postura que quieras. Yo ya les he dicho que lo mejor es no complicarnos la vida, sino si hoy estoy aquí voy a servir a Cristo y el día que Él me llame o venga, pues ese día será. ¿Para qué nos preocupamos de otras cosas? Mientras la iglesia esté en este mundo y no sea arrebatada, es porque Dios todavía la quiere usar. Y como dice el libro de Hechos, hasta que se cumpla el número de los que han de ser salvos, lo dice en Hechos, ¿no? Entonces, si nosotros diluimos nuestro tiempo, vamos a perder oportunidades de servir a Cristo y de glorificarle. Yo espero que todos los que están oyendo este estudio quieran glorificarle a Cristo con sus vidas, por eso están aquí. Y querer glorificarle, pues es vivir de tal forma que traiga gloria a Dios, esto es, como Él dice que vivamos, ¿sí? Dependiendo de Él cada día. Miren, todos cometemos errores, yo se los he dicho. Como Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Todos pecamos cada día, nadie está exento de eso. La cuestión está, ¿cómo vas a manejar tu pecado? Si tú vives lleno de la palabra de Dios y estás utilizando tu tiempo correctamente, la misma palabra te va a juzgar para que corrijas, ¿no? Como dice 1 Corintios 11:31, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados o disciplinados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Disciplinados, equipamiento. ¿Ven ustedes? La palabra nos equipa, pero si descuidamos nuestro tiempo y nos llenamos de vanidades ilusorias, entonces va a haber lagunas, va a haber huecos en nuestra vida y créanme que el diablo está buscando oportunidades de dónde penetrar en nuestra vida para anular nuestro testimonio. Como dice en Pedro, 1 de Pedro 5:8, ¿no? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando como león rugiente a quien devorar, al cual recibid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Bueno, aquí mezclé dos versículos, ¿no? Anda alrededor buscando a quien debe devorar, ¿no? Ese es otro pasaje el que dije después. Pero tenemos que vivir en la fe y todos estamos en pruebas. Eso es lo que quise decir. Entonces, escudriñemos el tiempo, examinándolo todo, examinando nuestra vida y los tiempos que tengamos diferentes. Dios, en su amor y misericordia, nos va a hacer que los podamos disfrutar intensamente. Si no, la palabra de Dios no diría, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Entonces, busquemos la oportunidad de vivir examinándolo todo, retener lo bueno, desechando lo malo, tener eh, un discernimiento creciente de todas las cosas. Por lo cual, nosotros también debemos orar por quienes predicamos la palabra o predican la palabra, los que para que Dios nos mantenga en la sana doctrina, para que Dios nos ilumine, nos guíe para poder enseñar. Pero también nuestra obligación es poner a prueba todo lo que se dice. Gracias a Dios que o sea, a ti se te podrían pasar cosas de poder discernir correctamente. Pero ahora en la actualidad, pues se graban los estudios y tenemos la oportunidad de razonar, de hacer, de ver, de analizar, ¿sí? Cuando nosotros no hacemos esto, entramos en un terreno peligroso, como decía yo hace un momentito,
Y eso nos puede llevar a la tendencia de tomar las cosas a la ligera y cuestionarlo todo, ¿sí? Y cuando tú tomas las cosas a la ligera, entonces hay una mezcla en ti de verdad y mentira y eso te lleva a seguir tus propios caminos y aumenta la dureza de tu corazón. ¿Ven ustedes? Tenemos que ser diligentes en todo, máxime en las cosas de Dios. Debe ser la prioridad de nuestra vida. Y tú puedes decir, Señor, es que no, es que tengo muchas cosas que hacer, no tengo tiempo, etcétera. ¿Y acaso no es Dios Dios del tiempo? Cuando tú dispones en tu corazón estas cosas, Dios te da el tiempo y te ilumina para que se cumpla el propósito de lo cual estás pidiendo. O sea, Dios no es ajeno a lo que vivimos. Recuerden, Jesús, el Dios hombre, se hizo hombre. O sea, Jesús como Dios se hizo hombre, como dice Filipenses capítulo 2. ¿Y qué pasó? Experimentó todo, pero con victoria, sin pecado. ¿Quién más que Él nos puede guiar? Y su voluntad revelada en la palabra es lo que nos alienta a seguir adelante. Por lo que, entonces, tenemos que ser cuidadosos, comprobar con mucha diligencia todo lo que se dice y si está o no revelado en la palabra y rechazar lo falso. Utilizar nuestro tiempo para instruirnos, reitero, para crecer en la gracia, ¿no? Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. El último pasaje de la primera epístola de Pedro. Ahí está. Vamos a continuar. Ahora, Primera de Tesalonicenses 5:22. Absteneos de toda especie de mal. Como creyentes, a lo mejor nosotros no podemos evitar estar en un mundo que está lleno de maldad, ¿sí? En un mundo lleno de pecado. Ahorita llegó mi hija, Denise, decía que vio un accidente. De una camioneta de guarura le pegaron a una camioneta, digo, a una motocicleta. Y pues lo aventaron, lo tiraron, y que ni siquiera se pararon. Y que ahí estaba una patrulla, y él dice, ah, los va a perseguir para alcanzarlos. No nomás ni los persiguió, sino que pasó, ni siquiera se bajaron a ver si estaba bien el de la motocicleta. O sea, vivimos en un mundo malo, donde la gente cada día es más insensible al dolor humano. Y nosotros podemos, por la dureza de nuestro corazón, hacernos insensibles al destino de las almas perdidas. Hoy vemos al tío de Sebastián, ¿no? Ya se murió, y Ives, ¿no? Ya se murió. Y la gente se muere. Entonces, hablando un poquito del tiempo, yéndonos al versículo anterior, debemos de concentrarnos en la necesidad que tiene el mundo incrédulo de la palabra de Dios, orando primero por ellos, pidiéndole a Dios que nos abra puertas, que nos dé oportunidades, etcétera. ¿Ven ustedes? Pero cuando nosotros no filtramos, por eso lo que estamos estudiando ahorita es abstenernos de toda especie de mal, entonces el mal no deja de influirnos. ¿Por qué creen que Primera de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad? Aquí está involucrado que cuando nosotros nos estamos limpiando nuestras vidas de pecado constantemente, la maldad crece en nosotros. Y con la maldad crece el egoísmo y la insensibilidad, los conflictos con los demás, ¿no? Y ira, enojo, disensiones, herejías, etcétera, lo que dice Gálatas, capítulo 5. ¿Ven ustedes? Entonces, sí, vivimos en un mundo pecaminoso, pero nosotros debemos asegurarnos de no darle entrada al maligno
al evitar situaciones tentadoras o que nos diluyan y enfocarnos más bien en la obediencia a Dios. Ven ustedes, es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros nos concentremos en lo bueno, escudriñar lo bueno, desechar lo malo, como veíamos anteriormente, ¿no? Entonces, para eso es importante que analicemos qué es lo que llena mi mente la mayor parte del tiempo. Fíjense los principios que importantes. Utilizar el tiempo para crecer, ¿no? En la gracia, en el conocimiento de Dios. Ahora, ¿qué es lo que llena mi mente? Nosotros estamos viendo en el estudio de la espiral ascendente, estamos viendo que tenemos el residuo de nuestro viejo hombre, la mente, que la Biblia llama carne, y tenemos la mente de Cristo. Y las dos están luchando. ¿De qué se alimenta el antiguo hombre o la carne? De las cosas pecaminosas. ¿De qué se alimenta la mente de Cristo? De la obediencia y la sujeción y la sumisión a Dios. La que tú alimentes es la que va a regir tu vida. Entonces, tú no puedes vivir una forma superficial en tu vida cristiana y pensar que estás inmune al mal. La Escritura dice, puestos los ojos en Jesús, en Hebreos 12, ¿no? El autor y consumador de la fe. Tenemos los testigos, como dice Hebreos 12:1, de Hebreos 11, pero nosotros ahora dice, nosotros también debemos tener los ojos puestos en Jesús. Y Él, como dice más adelante, el cual por el gozo puesto delante de Él, menospreció el oprobio. Entonces, si tienes los ojos puestos en Jesús, en sus normas, vas a ser más inmune al mal. ¿Vamos a ser atacados? Sí. Satanás no se dio por vencido con Jesús. Él lo venció y usó, les aseguro que planeó muy bien su estrategia. Recuerden que el único ser que tiene atributos parecidos a los de Jesús es Luzbel cuando fue criado, que ahora es Satanás, que se llenó de orgullo y quiso ser como Dios. ¿Ven ustedes? Ahí anoten Isaías 14 y Ezequiel 28. Ahí está la narración de Luzbel y de cómo actúa, ¿no? Entonces, él es muy inteligente, más que nosotros. ¿Cómo lo podemos vencer? Como lo venció Jesús, siguiendo los pasos de Jesús. Yo no juzgo por mí mismo, según oigo, así juzgo, pero mi juicio es verdadero porque no busco mi voluntad, sino la del que me envió, la del Padre. Juan 5:30, ¿no? Buscar la voluntad de Dios por sobre la tuya, por sobre tus deseos. Y si caíste en alguna situación o te estás diluyendo, ir con Dios y pedirle perdón para que no avance el mal en ti. Volvemos a 1 de Juan 1:9, la última frase. Y limpiarnos de toda maldad. El pecado produce maldad. Quitar los ojos de Jesús automáticamente nos lleva al pecado. Recuerden lo que dice la Escritura. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Ven ustedes? O estás con Dios o no estás. No hay términos medios. Pero ya como hijos de Dios, que ya estamos con Dios, entonces ahora nuestra parte es desarrollar en nosotros la mente de Cristo a través del conocimiento de la palabra, la obediencia a ella, la sumisión o sujeción a Dios, para vivir y pensar como Cristo pensaba. Esto nos creará en nosotros una fortaleza. Recuerden en 1 de Corintios, derribando argumentos y toda altivez que se levanta
contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Cómo vas a derribar los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios? Viviendo en la palabra. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Dios de paz os santifique. Fíjense ustedes, qué importante paso adelante ahora seguimos. ¿Acaso no dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor? Sed santos porque yo soy santo. Necesitamos que Dios nos santifique. Nosotros no tenemos la capacidad de ser santos por nosotros mismos. Todas las exhortaciones que estamos viendo, que nos impelen a obedecerlas y a cumplirlas, tienen como objetivo final la santificación. ¿Ven? Entonces nosotros tenemos que concientizar que la santificación no depende en absoluto del poder humano, depende de Dios. Y si depende de Dios, ¿cómo poder obtenerla? Viviendo de acuerdo a como Dios nos pide que vivamos. Que no puedo, que soy débiles, Dios produce en vosotros el querer como el hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no pedirle ligeramente. Recuerden ustedes que en nuestras peticiones, y en eso fallamos nosotros mucho, o podemos fallar mucho, Dios no mira lo que mira el hombre, pues lo que el hombre mira está delante de sus ojos. Dios ve el corazón, primera de Samuel, ¿no? Dios no mira sobre el hombre. Entonces, cuando tú te acercas a Dios, tú puedes estar pidiendo conforme a lo que aparentemente lo que dice la Biblia, pero Dios ve lo que hay en tu corazón. Y Él nunca va a responder correctamente o nunca va a responder a un corazón que no se le rinda completamente a Él. ¿Cómo podemos rendirnos completamente a Él? Apreciando cada día más el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. ¿Y cómo lo vamos a apreciar más? Metiéndonos más y más en la profundidad de la palabra de Dios. Recuerden 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. 15. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando nosotros crece en nosotros la gratitud por lo que Cristo hizo, por crecer en la profundidad de la palabra, cada día nuestro corazón es más sincero y Dios ve nuestro corazón, no ve nuestros deseos. Tú puedes pedirle muchas cosas a Dios con deseos equivocados. O puedes desanimarte porque no tienes el carácter suficiente. Esto le pasó a Zorobabel. Vamos a ver Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo, esa es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y si ustedes ven la historia de Zorobabel, empezó bien, pero se desanimó en el camino, se le pasó la emoción y la obra de Dios no estaba terminada. Entonces, cuando se presenta el profeta,
le revela esto. El contacto con Dios nos anima a seguir adelante. La superficialidad en nuestra relación con Él nos lleva a decepcionarnos de Él porque no vamos a entender que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y como no nos responde como queremos, nos frustramos, nos decepcionamos, nos podemos deprimir. Necesitamos una dependencia absoluta de Dios. 1 Corintios 2 del 4 al 5. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Ven ustedes? Todo va con Dios. Nuestra santificación, claro que depende de Dios, pero toda la obra de Dios depende de disponer nuestro corazón. Y cuando disponemos nuestro corazón, entonces Dios nos responde no de acuerdo a nuestro deseo engañoso, ni nuestra voluntad egoísta, sino conforme a su voluntad. Y esto es lo que nos dice Efesios 3, 20, 21, que la mayoría conocen el 20 cuando menos. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúe en nosotros. Y este 21 es clave. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué es importante este versículo 21? Primero, cuando Dios responde, como Él es perfecto y es omnisciente, o sea, tiene la mayor inteligencia porque es Dios, demostrada en la creación, Él nos va a responder siempre conforme a lo que más provechoso es para nosotros. No conforme a nuestros deseos, ni conforme al deseo de nuestro corazón, sino conforme a lo que realmente necesitamos. Pero esta parte de que a Él sea la gloria es precisamente donde nosotros tenemos que estar y vivir, ¿no? Por eso dice la Escritura, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con los santos, que ya estudiamos aquí la vez pasada, ¿ven ustedes? Colosenses 1:29. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Esto lo reveló obviamente Pablo, Colosenses, ¿verdad? El poder de Dios actúa poderosamente en Pablo, porque desde que se le reveló Cristo en el camino a Damasco y le dijo, ¿por qué me persigues? Pablo vio su error, se arrepintió y decidió vivir para Él con todo su corazón. Evidencia, ahí está, todo lo que trabajó. ¿Cuántos viajes misioneros? ¿Cuántos naufragios? 3 naufragios, azotes sin número, etcétera, ¿no? Bueno, solo una fe verdadera va a poder actuar de acuerdo al poder de Dios, a la potencia de Dios, como dice ese pasaje. Y mientras más nuestro corazón sea para Dios, o sea, como el de Jesús, más el poder de Dios se va a manifestar en nuestra vida. Si bien es verdad que más fuertes van a ser los ataques, porque yo les digo, yo en esta última etapa de mi vida he visto más ataques que nunca en mí, en mi familia. Pero les digo una cosa, cuando Dios permite algo, lo permite para limpiar, para purificar y para crecer en la gracia y en la relación con Él. Recuerden, ninguna disciplina presente es causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, como mencionamos el domingo, ¿no? Bien. Entonces, solo Dios nos puede separar del pecado por completo. Pero necesita tener el gobierno de nuestra vida total.
Tenemos libre albedrío. Tú decides si lees la Biblia o no. Tú decides si te entregas o no. Tú decides si utilizas tu tiempo para Dios o no. Y como dice esta segunda parte del versículo, y el, y el Dios de paz, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Sí? O sea, el mismo Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Dios de paz. Él es el único que nos puede dar la paz verdadera. Romanos 15:33. El Dios de paz sea con vosotros. Amén. Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Fíjense qué importante. Dios está con nosotros, como dice el 15:33. 16:20, aplastará a Satanás. Filipenses 4:9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Hebreos 13:21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos al Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Bien, vamos a dejarle aquí por hoy. Vamos a dejar en el Dios de paz, que es el que nos puede santificar por completo. Y continuaremos primero Dios el próximo miércoles. Vamos a dar gracias. Padre bendito, cuánto te queremos agradecer por todas estas enseñanzas que trajiste hoy a nuestras vidas. Gracias Dios porque tu palabra sí nos juzga, pero también nos alienta a depender cada día más de ti, a vivir para ti. Te queremos pedir, Padre, humildemente que desarrolles en nosotros el carácter de Cristo. Tú ya tienes esa promesa cuando nos salvamos y nos regeneraste y nos diste tu Espíritu Santo y dijiste, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, yo haré que andéis en mis estatutos, yo haré que andéis en mis preceptos, yo haré que los pongáis por obra. Gracias porque todo te pertenece así, a ti porque nosotros no podemos, Padre. Pero ahora como hijos tuyos y que nos has dado tu Espíritu Santo, te pedimos que Él produzca en nosotros toda esa fuerza para vivir para ti, que Él produzca en nosotros ese querer como el hacer, como tú declaras en tu palabra, por tu buena voluntad. Queremos, Padre, que no nos halles descuidados el día que vengas por nosotros, ya sea por el día del rapto o por muerte, sino que te glorifiquemos con nuestra vida. Para lo cual te pedimos que no dejes de trabajar intensamente en la purificación y limpieza de cada uno de nosotros, que nos equipes y nos juzgues en nuestro pecado, pero también, Padre, te pedimos con todo el corazón y humildemente que en tu ira también te acuerdes de tu misericordia. Tú sabes, Padre, que somos frágiles, que nadie podría llevar tu obra si no fuera por ti. Así que también te pedimos que nos enseñes a depender absolutamente de ti. Te pedimos, Padre, que tú sigas purificando, santificando y limpiando nuestra iglesia y que cada día reine más
tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y en aquellos que todavía no son salvos, solo tú sabes quién es y quién no. Llévalos a ti, Padre. Que en cada enseñanza, en cada predicación, tu Espíritu Santo los convenza de justicia, de pecado y de juicio, para que sean salvos. Concédenos, Padre, que nuestra iglesia todos lleguen a ser salvos. Sabemos que todas las iglesias están llenas de ovejas y de cabritos, esto es de gente salva y no salva, pero nosotros no somos una iglesia grande, por lo cual te pedimos que nos concedas este privilegio y nos des ese amor unos por otros que nos lleve a orar unos por otros y en las debilidades que percibamos de otros, que no haya crítica o juicio, sino oración por ellos y amor. Esto nos hará crecer en la comunión y en el amor, para que podamos manifestar gloria a tu nombre. Padre, bendice a cada creyente en salud, en problemas en sus familias espirituales, en problemas económicos. Tú sabes también, Padre, que estamos viviendo épocas muy difíciles, pero tú eres el dueño de todas las cosas. Ayúdanos a salir adelante en todo lo económico, Padre. Y que, como dice este pasaje que hace rato mencionamos, no nos des pobreza ni riqueza, manténnos el pan necesario para que podamos servirte, Señor. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.